Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a estar un rato con Epimeteo. Epimeteo es un titán hermano de Prometeo, el que tiene pues todas estas características de velocidad, de ese hacer continuo y bueno, todas estas cosas que ya vimos, por cierto, en un seminario al comienzo pues de toda esta serie. Epimeteo es el opuesto a Prometeo y significa el que reflexiona tarde. O sea, Epimeteo sería de pensamiento tardío, lento, lerdo, distraído y torpe. O sea, comprende demasiado tarde. Era hermano de Prometeo, el que promete la visión futurista, el pensamiento previsor. Ambos hermanos son titanes, hijos de Japeto y Laociane de Climene. Sin duda que cuando pensamos en titán, siempre estamos pensando en Prometeo, ¿okay? Ese futurista, ese violento, todas estas características que vimos en Prometeo. Pero ahora, en ese opuesto, nos cuesta más ver cuando partimos de la experiencia que tenemos con lo titánico prometeico. ¿Qué ocurre con Epimeteo? Que no nos gusta. O sea, Epimeteo tiene una sombra en nosotros porque es algo que las características queremos desecharlas, sobre todo si las tenemos, que todos lo tenemos, todos tenemos todas las características de todos los dioses y de todos los titanes, etcétera, y lo que vamos haciendo es expresar en uno o en otra constelación, que así la llamamos, arquetipal, titánica, etcétera, los elementos de cada uno de los personajes. A ver, con Pandora, y vamos a ver qué fue lo que pasó allí, tuvo una hija que se llamó Pirra, y Pirra, unida a Deucalión, hijo de Prometeo, fueron los padres del género humano tras el gran diluvio, en otra mitología, que no es la mitología de la cual hemos partido de los griegos y la antigüedad. Él y Pandora, o sea, Epimeteo, para saciar su curiosidad, abrieron la caja que los dioses le otorgaron a ella, con la prohibición de no abrirla, desencadenando todos los males en la tierra. El miedo, la avaricia, el hambre, el odio, rencor, celos, egoísmo, enfermedades, vejez y muerte. Todo se expandió y sumió al ser humano en nuevos y grandes sufrimientos desconocidos hasta el momento. Gracias a la apertura de la caja, su contenido nos llevará a transformación y a hacer algo. Zeus manda este regalo. Zeus sabe perfectamente bien que esa caja va a ser abierta, porque Zeus sabe perfectamente bien que la curiosidad, ¿verdad?, es una característica de lo femenino. O sea, que está mandando el mensaje justo donde va a ser pues, abierto y expandido eso que está en ese interior. Por lo tanto, eso tiene pues su doble piquete, porque como decimos, gracias a esos contenidos, como vamos a ver ahora, tenemos la posibilidad de transformación. Si no hubiésemos tenido esa posibilidad, no hubiésemos quedado pues en ese primer nivel larvario prácticamente, ¿no? Sin posibilidades de intercambio, psique, etc. Zeus encargó a Prometeo y a Epimeteo que proporcionaran diferentes cualidades a cada uno de los seres humanos. Epimeteo
solicitó encargarse de esa tarea con la posterior supervisión de su hermano Prometeo. Siempre que vamos a supervisar es porque sabemos que el supervisado, ¿verdad? No tiene toda la experiencia, no tiene toda la información, las dotes para realizar una tarea. Entonces, Prometeo, pues, que ya sabemos, ese titán, todas las características y la inteligencia y todas estas cosas, es quien se ocupa de supervisar. Entonces, Epimeteo dotó a unos de gran rapidez, a otros le dio armas, a otros fuerza, y gastó, sin darse cuenta, todas las facultades, dejando a la especie humana desprotegida y desprovista de recursos. Aquí se está dando entonces una característica de ese titán, Epimeteo, que es la imprevisión. Él no vio la totalidad, él no organizó la situación, sino que él fue haciendo, y por supuesto, entonces dejando de último a los humanos, pues quedó desprovisto. Prometeo, entonces, roba el fuego a los dioses para darlo a los humanos y con ello los libera de la dependencia divina. Ya pueden transformar el medio ambiente, aprenden múltiples artes, adquieren conciencia, les enseña a construir casas, a observar el curso de los astros, el conocimiento de los números, la invención de la escritura, la navegación a vela, los medicamentos, el arte de la adivinación, la utilización de los metales. Aparece un importante factor de sociabilidad. Este era el fuego de la inteligencia que permitió al hombre desarrollar el ingenio, artes y destrezas. Inteligencia que transformaría a la civilización occidental. Nos reconocemos en el titán Epimeteo por las muchas empresas que abordamos y que rematamos con idénticos y catastróficos resultados por nuestra mala cabeza. Muchas veces por imprevisión nos metemos en situaciones con a las que no les vamos a poder dar la cara. No existe una falta de inteligencia que nos invalida para la vida. Creemos poseer las dotes intelectuales necesarias para hacer las cosas bien, pero algo nos sucede, tanto a nivel individual como colectivo, que nos acerca a una serie de desastres que hubieran podido evitarse. O sea, que una de las características también que tienen estos titanes, estos hermanos, tiene que ver con la irreflexión. Esta sensación de repetición de nuestra horrible historia y creer cada vez que podemos eludirla en futuras ocasiones constituye el argumento y drama principal de nuestra vida. Preguntas incapaces de responder, queriendo exceder nuestros límites, formando los imprudentes y los necios. Epimeteo no tiene capacidad previsora. Se olvida de hacer lo verdaderamente importante para el hombre, es decir, lo que es importante para sí mismo. Entonces se ha descrito el síndrome de Epimeteo. Y se dice que es el síndrome del hombre que se olvida del hombre. El síndrome que antepone lo accidental al ser, lo secundario a lo primordial. El hombre, especialmente el occidental, es un hacedor compulsivo. En su hacer, crea más problemas de los que normalmente resuelve. Carente de previsión, sin norte ni guía, sin propósito ni meta. Pero eso no nos gusta entenderlo, aceptarlo. O sea que lo epimeteico está mucho en la sombra y en nuestra negación, ¿sí? Es como un tabú que tenemos de que
la cultura pues también nos ha llevado a que debemos de ser rápidos, inteligentes, previsores, y bueno, todo lo que ya conocemos que nos ha dado la cultura prometeica, titánica, invasiva, bueno, que igualmente que lo que ocurre con Epimeteo también nos limita. Epimeteo se entrega a su hacer compulsivo o al abandono imaginativo y exaltado de sus deseos. Esto es lo que pasa con Pandora. O sea, cuando él ve a Pandora, que es hermosísima, fue hecha por Hefesto por el mandado de Zeus. O sea, no solamente que era hermosa, sino que además tenía todos los dones que recibió de cada uno de los dioses. Pandora justamente significa pan todos, Dora los dones. Pero origina toda suerte de males irreparables para la voluntad ciega, de forma que él ni siquiera repara en la tinaja repleta hasta el borde de calamidades, sino que él se queda pues en ese enamoramiento, ¿okay? Sin pensar en nada de lo que tiene alrededor. Reconoce tardíamente la desgracia de la que es portadora. Epimeteo olvidó, porque es una de las características de Epimeteo, nos olvidamos de todo, de nosotros, olvidó el juramento que le había hecho a su hermano Prometeo de jamás aceptar ningún presente de Zeus. Por supuesto, cualquier presente de Zeus para estos hermanos, y sobre todo para Prometeo, con quien tenía su rencilla, pues iba a ser peligroso. Pues la ilusión del enamoramiento hizo pues que no tomara en cuenta Epimeteo lo que iba a ocurrir una vez abrieran la caja. Pandora representa la visión soñada y el ideal del ser humano al que éste no es capaz de ofrecer resistencia cuando se le aparece con todo su brillo y su dulzura. Ella es el engaño titilante que se convierte en fatalidad para el deseo ciego. El despiste de Epimeteo es una falta de ubicación en el mundo resultante, en primer lugar, de su carencia de humildad a la hora de evaluar las reales posibilidades de su razón. Pandora, regalo de los dioses, portadora de todos los dones, representa el ancestro de la especie femenina. Su belleza irradia una seducción y una gracia irresistible. El bien y el mal se funden y confunden, al igual que lo divino y la bestialidad. El síndrome de Epimeteo es el resultado y la consecuencia de una falta de jerarquía en el quehacer humano. Un hacer sin pensar antes es un hacer que nos llevará a consecuencias imprevistas y previsiblemente indeseables. Es el síndrome ordinario de nuestro estar en el mundo. Sin la atención que la vida precisa, estar obsesionada por lo secundario, ajeno a lo vital del momento. Estar obnubilado, aturdido, despistado, desorientado, en desmesura, lo cual pues es una característica de lo titánico. Y esto es bien importante porque nosotros muchísimas veces estamos en esto, muchísimos de nosotros, ¿verdad? O sea, hemos leído Epimeteo algunas veces en mitología y también decimos que nunca lo hemos leído, porque es que nos hemos olvidado justamente de lo que nos queremos olvidar, ¿sí? Y lo que nos queremos olvidar todo el tiempo es de vivir, nos estamos olvidando de lo que tenemos que hacer es en la cotidianidad. Nos estamos olvidando de lo que acabamos de leer, como que estamos tan aturdidos que no lo entendemos.
Y las preguntas que hacemos están todas puestas en el cartel, por decir algo. Todos los males estaban encerrados en la caja de Pandora. Y Epimeteo y ella lo destapan, porque, ¿verdad? Ambos entran en curiosidad. Antes les decía que lo femenino es curioso, porque también lo vimos en Eva y Adán, porque también lo vimos en Psique y Eros. Es lo femenino lo que es curioso, pero no nos olvidemos que Epimeteo también tiene su lado femenino que Jung ha llamado en la psique ánima. Entonces él también le pica la curiosidad. Y en esa ilusión, ¿verdad? En ese enamoramiento, pues entonces pues ambos están embelesados y deciden, no es que ella la abrió, él la abrió, ambos deciden abrir la caja. Todos los males estaban encerrados en esa caja. Los males se esparcen sobre la tierra y se mezclan con los bienes, sin que nadie pueda preverlos ni reconocerlos. Algunos de esos males, los que deambulan por el mundo, están escondidos, de manera que resultan invisibles. Los otros, los que moran en la casa, como el bello mal, se ocultan bajo la engañosa apariencia de la seducción. Pandora tapa la caja y queda encerrada la esperanza. ¿Qué tenemos entonces con todos estos males y esparcidos con los bienes están en el mundo? Las posibilidades entonces de ser tentados por esos males, por esos elementos, ¿verdad?, que desconocemos y que son importantísimos para nuestro proceso hacerlo. Cuando Pandora se da cuenta de lo que ha ocurrido, tapa la caja y lo que queda encerrada en esa caja es la esperanza. La esperanza dentro de la caja tiene muchas lecturas, ojo, desde diferentes perspectivas. No nos olvidemos que nosotros estamos impregnados por una cultura occidental, una cultura judeocristiana, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros cuando hablamos de la esperanza está matizada e impregnada de esa cultura judeocristiana. Yo les quiero dar otra característica. No quiero decir que una o la otra sean buenas, las mejores, positivas o lo que fuera, ¿sí? Pero para efectos del proceso, efectos de la individuación, efectos de la transformación, lo mejor que pudo ocurrir es que la esperanza quedase encerrada en la caja. ¿Por qué? Porque pienso que fue una treta de Zeus para que el resto del contenido de la caja pudiera tentarnos y así promover el proceso de individuación. Si estamos viviendo esperanzados, estamos en espera. Y cuando estamos en esa espera, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? No reflexionamos, sino estamos en esa espera de que algo exterior, superior, vaya a hacerlo por nosotros. No reflexionamos, no interiorizamos, ni procesamos. Es como un vivir en pausa. Y esto me parece importante porque, bueno, hay muchos otros escritos que no son solamente los cristianos, los judíos cristianos, de Panofsky, por ejemplo, que es un estudioso de arte y hace todo un estudio simbólico, consigue en ese libro La caja de Pandora de Panofsky. Es interesante porque bueno, tiene muchas características que nos llevan a posibilidades de movimiento. Todas esas emocionalidades
y potencialidades que salieron de la caja conforman un arquetipo que se llama sombra, donde hospedamos todo lo que rechazamos, lo que nos es intolerable, lo que no podemos ver y también cualidades que no hemos desarrollado ni expresado. Esto sería la sombra personal. Ese repudio, olvido y destierro es una invitación, tentación, cada vez que tenemos un enfrentamiento desagradable, un desencuentro con el otro. Nos permite vernos, reconocernos. Es un proceso de transformación y de concientización. Nos permite individuarnos, porque vamos a tener también una sombra colectiva. Pero el trabajo de la sombra nos hace entonces poseedores de una mayor, de una mayor transformación, de más proceso. O sea, y como individuos vamos a tener entonces más posibilidades de conocernos, o como conocernos tenemos mayor posibilidad de individuarnos. Cada uno de nosotros proyecta una sombra tanto más oscura y compacta cuanto menos encarnada se halle en nuestra vida consciente. Nuestra vida es un tejido entrelazado con el bien y con el mal. Nuestras virtudes serían admirables si no estuvieran contaminadas por nuestros defectos, y nuestras flaquezas serían desesperantes si no se hallaran atemperadas por nuestras virtudes. Lo que salió de la caja es una imagen especular del contenido del alma. Los males en el mundo, con comillas, males, en el mundo conforman la sombra colectiva. El mal se hospeda en la sombra, pero no todo lo que ella contiene es malo. Cuando estoy hablando de mal y estoy hablando de malo y estoy hablando de males, lo estoy poniendo siempre entre comillas, para no darle la connotación de esa maldad de infernal cristiana. Este material es un material desconocido y eso lo hace oscura e intolerable. El colectivo ha catapultado, puesto en la sombra todos esos elementos que estamos llamando maldad. El mal ha estado asociado a la oscuridad, a la noche. Sin embargo, no todo lo oscuro y nocturno es malo. Pero tenemos metido dentro del ADN que lo oscuro es malo, intolerable, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante la relativización desde el punto de vista psíquico del bien y del mal. Comprenderemos que ambos constituyen paradójicamente dos mitades de la misma totalidad. Es nuestra propia valoración lo que los hace tales. Internalizamos nuestra sombra como una expresión elocuente del pacto que establece el alma del ser humano con el problema del bien y el mal. A veces no vemos la maldad del mundo. En otras, en cambio, la descubrimos con aterradora lucidez. La sombra colectiva puede convertirse en un fenómeno de masas y hacer que naciones enteras se vean poseídas por la fuerza arquetípica, el mal. Hemos sido testigos de locuras colectivas que han engendrado actos de barbarie, de una crueldad hasta entonces inimaginables y de un salvajismo incompatible con la racionalidad. Vimos en los juicios, el juicio donde Hannah Arendt y la carta de Eichmann de Jerusalén, y todo ese cuento de que este señor no era el culpable
de ese genocidio y de los hornos, etcétera, crematorios, etcétera. Este señor lo que hacía era cumplir unas órdenes. Este señor nunca reflexionó de lo que estaba pasando. Era un Epimeteo puro y duro. Pero ante todos estos Epimeteos que somos y que hemos estado en posiciones en la historia, en nuestra historia, con nuestra sombra colectiva, pues han ocurrido los peores horrores que nos podemos imaginar. Tiresias, el ciego vidente, nos dice en la tragedia Las Bacantes: nadie puede hacer nada que no esté en su propia naturaleza. Lo repito, porque es que lo que hacemos es proyectar muchas veces lo que nos es aterrador de nosotros. Yo sería incapaz, decimos, de hacer una cosa tan abominable como esa. Y muchas veces, viendo solamente de lado, hemos hecho esas y otras. Vista la esperanza como promesa, ese mañana ilusorio de contenido judio-cristiano es una cara de la moneda, pero entre tanto esperamos, no hacemos nada. Dejando la esperanza guardada, los dioses nos inducen a trabajar y procesar esos males a través de la fuerza de destino. ¿Qué? Pues la esperanza impediría que hagamos nuestro trabajo, nos sabotearía el proceso, estaríamos en pausa fuera de nuestra psique. Esta es la otra cara de la moneda. Demos gracias a la apertura de la caja y abramos la puerta, pues la ignorancia y la curiosidad nos inducirán a realizar el proceso de individuación. Nos dice Nietzsche: la esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. La esperanza es el peor de los males, pues prolonga el tormento del hombre. La mayoría de los humanos vivimos desprevenidos, como si fuéramos invulnerables y sorprendidos por todos los males que parecen cogernos de improviso. Esta es la propia actitud epimeteica. Vivimos desprevenidos, entonces somos sorprendidos y nos toca la vulnerabilidad cada vez que hacemos contacto con estos comillas males que nos han tomado de improviso. Estamos colonizados tecnológicamente, gracias a Prometeo, colonizados tecnológicamente de las relaciones humanas, lo cual nos hace cada vez más una sociedad epimeteica, donde la memoria y el lenguaje se hacen letárgicos y lerdos. Epimeteo olvida todo. Hay una salsa, por cierto, me acabo de acordar, que dice: se me olvidó que te olvidé. No voy a seguir. Dice Eliot: ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en conocimiento? ¿Dónde está el conocimiento que hemos perdido en información? El hombre epimeteico vive en esperanza, es decir, en pausa, en espera de que algo pasará. Y si esperamos que algo pasará, pues no hacemos nada para que ocurra, porque estamos esperando que algo que viene de afuera. Y lo que estamos planteando es lo que posiblemente empiece a ocurrir en el movimiento psíquico interior. El síndrome de Epimeteo o síndrome del olvido de lo que es importante en el hombre y para el hombre tiene significativas y numerosas consecuencias
para la humanidad, lo humaniza. El primer corolario del síndrome de Epimeteo es que el que olvida lo importante tiene tendencia a inventar, a fabular, a reconstruir el sentido del mundo y de la vida desde la subjetividad, sustituyendo la realidad por la ficción y la fantasía. Ojo que esto ocurre en la demencia. Cuando se nos empiezan a olvidar las cosas a estas edades, entonces empezamos a fabular, porque tenemos que impedir que esos huecos del olvido queden. Nos angustia el perder esa memoria que queda pues en ese hueco del olvido. Esto es bien interesante. El hombre desde niño fabula y crea seres como ejemplo el héroe. El héroe epimeteico se identifica con su imagen y ve al mundo a través de ella. Fantasías e ilusiones. Es que yo creía un mundo de sueños, se sueña a sí mismo y sueña el mundo a la medida de las pasiones, temores y deseos. Un mundo de sueño. La imagen ideal de sí mismo, la imagen ideal de sí mismo, en su versión más exagerada, es la de Narciso, personaje que se caracteriza no tanto por el amor que siente por su propia figura reflejada en el espejo del agua, sino por la ignorancia absoluta de su verdadero ser. Por eso es condenado a vivir hasta que se conozca a sí mismo. El colectivo también inventa su propio mundo, su cultura, sus héroes, sus dioses. La mitología griega está llena de mitos que simbolizan la idea del olvido original del ser y su desarrollo, y la pretensión de enaltecer la personalidad de forma subjetiva y caprichosa. Por supuesto, si todos estos mitos y todos estos dioses de todas las mitologías están en el inconsciente colectivo, y el inconsciente colectivo tiene toda la historia de la humanidad, es imposible tener memoria de ello. Por eso es que la idea del olvido pues tiene que ver con esta pretensión, ¿verdad?, de querer creer, y esto sería prometeico, que podemos con todo. El mito de Ícaro, por ejemplo, ilusó. Las alas de cera se derriten con el calor del sol. No previó, no se imaginó, no preguntó, ¿sí? Precipitan a Ícaro, el calor del sol, precipita a Ícaro a los dominios de Poseidón, o sea, el inconsciente. Las alas de cera son materiales subjetivos que no pueden reemplazar al desarrollo genuino. El segundo corolario del síndrome de Epimeteo apunta a la imposibilidad de que los hombres se comuniquen y se entiendan desde los eventuales contenidos de su subjetividad. Epimeteo olvida lo importante, luego inventa y fabula. Está destinado a vivir permanentemente confundido y en pelea abierta o solapada con el resto de los hombres. Maga, ¿puedes volver a leer a partir de la imposibilidad de que los hombres se comuniquen, porfa? ¿Cómo no? Gracias. Sí, el segundo corolario del síndrome de Epimeteo apunta a la imposibilidad de que los hombres se comuniquen y se entiendan desde los eventuales contenidos de su subjetividad, porque está fabulando. Olvida lo importante y luego inventa y fabula. Está destinado a vivir permanentemente confundido y en pelea abierta o solapada con el resto de los hombres. Porque aquí además no acepta que pueda estar confundido. ¿Correcto? La confusión, el conflicto y la guerra son consecuencias inevitables
de una humanidad epimeteica. La confusión, el conflicto y la guerra son consecuencias inevitables de una humanidad epimeteica. El hombre epimeteico, víctima de su imagen y de su falta de claridad, es incapaz de distinguir lo verdadero de lo falso, lo genuino de lo adulterado. Puede ser considerado como un asno y merece llevar sus orejas como pena, tal como fue castigado el rey Midas a llevarlas por preferir en un certamen al que fue invitado para formar parte del jurado, para ver quién tenía, pues, quién ganaba en este certamen. El terrenal sonido del caramillo de Marcias a la música celestial de la lira de Apolo. Y entonces, ¿qué dijo Epimeteo? Que era Midas. Si hubiera pensado por un minuto quién era Apolo, y que era el dios de la música, y que era el dios de la lira, y el otro señor era un humano, pues entonces no hubiera sido ¿cómo se llama? El certamen, pues lo que había decidido, y por supuesto fue castigado con el burro, pues, ¿no? Con orejas de burro. Bien. Los principios de humanización. Robado el fuego por Prometeo y entregado a los hombres, Zeus lo recupera para no dejar a oscuras a la humanidad y ver qué hace el hombre con el fuego. La legitimación del robo de la inteligencia, el conocimiento, se produce con un pago en sufrimiento, por lo cual el hombre podrá emerger desde las profundidades inconscientes de su barbarie. Prometeo se redime e intercambia su mortalidad con la muerte simbólica del centauro Quirón. La débil llama del fuego robado alumbrará al Homo sapiens y le procurará la energía necesaria para la transformación. El fuego como energía, conciencia, es el factor que caracteriza el proceso de individuación. A través de la conciencia, el hombre se va diferenciando del inconsciente colectivo de la especie de la que emerge. El proceso de individuación no es el único principio de humanización. Zeus ordenó a Hermes que otorgara a cada cual respeto y justicia. El respeto o tolerancia podríamos llamarlo principio de relación o sociabilidad. Zeus, en su sabiduría, confiaba menos en el hombre inteligente que en el bruto animal, por lo que consideró que la convivencia de la especie humana habría de construirse sobre el respeto mutuo entre las nuevas individualidades emergentes, cuyo juicio, a pesar del fuego que iluminaba su aún corto entendimiento, no era suficiente para esperar grandes cambios de su comportamiento. La individuación humana que brotaba en el hombre tenía profundas raíces en su originaria animalidad, conservando el estigma epimeteico de su insensatez constitutiva que corría serios riesgos de acrecentamiento por las pretensiones exorbitantes de su exagerada soberbia, el ibris griego, lo cual crearía la tendencia irresistible a inventar una falsa y omnipotente imagen de sí mismo, ego inflado. ¿Qué más epimeteico que el ego inflado? A través de lo cual va a exaltar sus deseos, su voluntad de satisfacerlos a costa de lo que sea, sin reparar en imponer sus deseos, opiniones y dominio sobre sus semejantes para conseguirlo. Procusto, el bandido que vence a Teseo, representa la intolerancia. Su falta de respeto por lo demás le lleva a someter a los hombres que apresa a una terrible tortura. Los ata a su cama de hierro para estirarlos sin piedad hasta igualarlos a su altura. Nadie puede exceder ni por encima ni por debajo.
Si su tamaño es inferior al del lecho, les corta las piernas. Si son más largas que su cama para que queden con su propia medida. Pero justo representa nuestra intolerancia, la mediocridad de la propia opinión que quiere imponerse a los demás sin respetarlos como iguales. La justicia caracterizaría el tercer principio de humanización que podríamos definir como principio organizativo o principio político. No es posible organizar la vida política sin justicia, al igual que es imposible establecer la convivencia sin respeto. Además de combatir nuestros monstruos, trabajar e integrar nuestra sombra, tenemos que hacer este trabajo con los demás, con el prójimo, el próximo, el de al lado. El principio de individuación acaba con el narcisismo gracias a la introspección. El hombre descubre que su imagen en el espejo es una fantasía creada para ocultar su verdadera realidad contradictoria, en la que sus pasiones exaltadas por la soberbia adquieren el dominio de su vida a costa de un débil ser interno incapaz de imponer inicialmente en esa lucha. Narciso simboliza al hombre que vive fuera de sí y no reconoce radicalmente su verdadero ser interno. Se le condena a vivir hasta que se conozca a sí mismo. Solo con la introspección, la reflexión y el movimiento emocional logrará integrarse. El principio de relación o respeto colabora con la ruptura del narcisismo, reconociendo al otro como igual, respetándolo por lo que es. La justicia, o principio político, no solo obliga a reconocer al otro, sino a tratarlo como igual, a darle lo que le corresponde, comportándose con el otro tal como queremos que se comporten con nosotros. En resumen, el síndrome de Epimeteo es el síndrome del hombre que se olvida del hombre, antepone lo accidental al ser, lo secundario a lo principal. Ese no me di cuenta, no supe, no, o sea, ese no estar atento, ¿verdad? Resume a Epimeteo. Olvidamos lo verdaderamente importante, por lo que ha de inventar de forma recurrente sentidos a su existencia que finalmente le llevan a la lucha para defender sus quiméricas y plurales opiniones. Hay un libro de Diego Quintana de Uña que se llama El síndrome de Epimeteo, pues que amplía muchísimo esto que yo he resumido en pocas palabras. Me parece importante lo del olvido en Epimeteo y quería hacer algunas consideraciones del olvido. A ver, olvido es agua de muerte. Al beber las aguas del leteo, que es el olvido, se olvidaba todo acerca de la vida humana, con la pérdida del recuerdo y la conciencia, y así, semejante a un muerto, entraba en los dominios de la noche. No olvidemos que cuando vamos en proceso de individuación, pues la transformación, antes de entrar en el Hades, propiamente dicho, tomamos del agua del leteo, que es un río circular, ¿verdad? Que al tomarlo olvidamos esa vida, nuestra vida terrestre, pues nuestra vida consciente, porque no tenemos nada que ver con la conciencia cuando estamos en proceso de transformación. Esto es importante. Por eso que cuando olvidamos sentimos que morimos. Lete, o lesmosin, también así llamado en griego, significa olvido, es decir, que está escondido, oculto, latente. Es casa de leteo, la muerte. De allí viene la palabra letal. Romper con las ataduras del leteo significa poder entrar en contacto con las imágenes internas, trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio, es decir,
vencer al olvido y así recordar. Lo que olvidamos es el recuerdo. Lo que olvidamos es el recuerdo. Sin olvido, no es posible el cambio. Sin olvido, la vida no es vida. Estaríamos congelados en el tiempo. El olvido o falta de memoria, leteo, es mencionada en Hesíodo como hija de Eris, la discordia, y en Platón tiene la función de impedir la recolección de ideas. Se han asociado imágenes de aridez, sed, resequedad, desierto. Las almas tenían que beber de ese río para olvidar el pasado y su vida terrena. Es evidente que nuestra memoria quedaría pronto saturada si tuviéramos que conservar todas las imágenes. Lo que queda de ellas son recuerdos o huellas. Es el producto de una erosión provocada por el olvido. Los recuerdos son moldeados por el olvido como el mar moldea los contornos de la orilla. Las metáforas del olvido están referidas a las de la memoria. Cuando se presenta la memoria como paisaje topográfico, así lo expresa la imagen predominante de la mnemotecnia retórica, las metáforas del olvido ocupan en este paisaje preferentemente los páramos, los terrenos arenosos en los que hay que olvidar. Es barrido por el viento. Ese río que otorga el olvido a las almas de los puertos, ese olvido se sumerge por completo en el elemento líquido, agua. En su suave fluir se disuelven los duros contornos del recuerdo de la realidad y son de esta manera liquidados. El olvido es un agujero en la memoria, es el que algo cae, en el que algo cae o desaparece. El olvido oculto o yacente en las profundidades es oscuro. La temporalidad del hombre es comprendida desde el punto de vista de leteo. El agua del olvido ya no es símbolo de muerte, sino de retorno a la vida, a la existencia en el tiempo. No hay en el dominio del tiempo ni comienzo ni fin. Todos los signos constituyen presencias que dan lugar a la memoria, no así las ausencias. Podemos inferir que el arte de olvidar es mísero. No se puede hacer aunque lo vivenciamos continuamente. Y es interesante ver que el olvido, que como río leteo, ¿verdad?, es circular. O sea que tomamos del agua antes de entrar al Hades y volvemos a tomar el agua circular cuando salimos. O sea, olvidamos en el primer momento la vida terrena y olvidamos muchos de los elementos que serían imágenes intolerables de ese Hades para solamente recordar lo que Ananké, como destino promueve y se enaltecen imágenes que se han ido moviendo en ese proceso de individuación. El olvido es la fuerza viva de la memoria y está relacionada con el tiempo, nuestro tiempo y el de los otros, del tiempo que pasa y del que retorna, del tiempo que muere y del que permanece, del tiempo suspendido y el del movimiento. Nuestra relación con el tiempo pasa necesariamente por el olvido, que posee una virtud narrativa que ayuda a vivir el tiempo como una historia. El tiempo en que no cesa de desgarrarse entre el miedo al olvido, identificado con la muerte, y el miedo al recuerdo, identificado con el sufrimiento. El olvido nos devuelve al presente, aunque se conjugue en todos los tiempos, en futuro para vivir el inicio, en presente para vivir el instante, en pasado para vivir el retorno. En todos los casos, para no repetirlo. Es necesario olvidar para estar presente
olvidar para no morir. La memoria y el olvido guardan en cierto modo la misma relación que la vida y la muerte. La definición de olvido como pérdida del recuerdo toma otro sentido en cuanto se percibe como un componente de la memoria. Esta proximidad de las dos parejas de palabras vida y muerte, memoria y olvido, se percibe, expresa y simboliza en todo lugar. Para muchos no es solo de orden metafórico. El olvido como una especie de muerte, la vida de los recuerdos, sino que pone en juego concepciones de la muerte como otra vida o de la muerte como inherente a la vida, que rigen a su vez los papeles asignados a la memoria y al olvido. En un caso, la muerte se halla ante mí y debo en el momento presente recordar que un día tengo que morir, y en el otro, la muerte está tras de mí y debo vivir el momento presente sin olvidar el pasado que habita en él. El olvido es un bálsamo tibio frente al dolor. Ejemplo, el duelo. Ayuda a mitigar las heridas, pero también nos desconecta de la vida, repitiendo los mismos errores inconscientes, aletargados y ajenos de nuestra propia realidad. La locura y el vino son sus amigas, pero también la transformación. El amor es la más eficaz droga del olvido. En la narcosis uno se adormece, se embota, es un viaje al olvido. Nos lleva a otro tiempo para evitar el aquí y el ahora. La realidad tan dolorosa y horrorosa que no podemos con ella, como nos dice Eliot. O sea que los epimeteicos estamos como aletargados. ¿Qué les parece eso, no? Como narcotizados. Eso como es que está como drogado. La pregunta acerca del origen de las verdaderas fuentes terrenales del olvido parece tener una respuesta tan obvia, respuesta que a la vez aclara la implacable condena platónica del arte. Las imágenes poéticas y pictóricas eran las que abrevaban el alma de olvido, en cuyas aguas espejeadas el alma se hundía. Eran las que la narcotizaban como un veneno mortal. El sueño, la locura, el amor y la muerte son los más poderosos agentes del olvido. Ejemplos tenemos muchos en la vida cotidiana. Los bares están llenos de epimeteicos, están tomando alcohol para olvidar el amor. Sentimos pánico ante la noción del olvido, como si las cosas que no recordamos se perdieran para siempre, como si supusiera una traición a lo que un día fuimos. No obstante, hay demasiadas viejas historias ocupando un espacio en nuestra mente, el mismo espacio que debería destinarse a otras. El tiempo se alía con el olvido más que con el recuerdo. Ese tiempo es lento. Correr no es siempre la mejor manera de actuar. La evolución opera sobre el principio de supervivencia de los más aptos, no de los más rápidos. No olvidemos quién ganó la carrera entre la tortuga y la liebre. El problema ha sido que nuestro amor por la velocidad se ha convertido en una obsesión por hacer más en menor tiempo. Se ha convertido en una obsesión poder correr. El otro polo es el ocio, que se ha transformado en un insufrible no hacer nada. Yo he visto cosas impresionantes en esto del correr. Yo, por ejemplo, vi a comienzos de la pandemia, cuando estaban, ¿cómo se llama? Informando sobre una cantidad de cursos. Yo vi un curso que se llamaba Speed Yoga. Y me planteé cómo se hará yoga en speed, en esa super velocidad.
Pero también leí en algún momento que había un libro que se llamaba Cuentos para, o sea, para contar a los niños cuentos en un minuto. Los que hemos contado cuentos a los niños. Sabemos que los niños no quieren cuentos en un minuto, porque no hay manera de fabular, de extasiarse en las imágenes. Entonces, estos cuentos para padres y madres que venden para un minuto no funcionan. Y yo no sé lo de las personas que hacen yoga, si pueden hablarnos en algún momento del speed yoga. No olvidemos quién ganó la carrera entre la tortuga y la liebre. El problema ha sido que nuestro amor por la velocidad, ¿verdad? Ha sido un elemento que nos ha caracterizado en estos tiempos titánicos. Ese otro polo que es el ocio, ¿verdad? Que no es no hacer nada, sino que es utilizar el tiempo, pero un tiempo que tiene otras velocidades. El lento, ¿verdad? Es sereno, cuidadoso, receptivo, silencioso, ¿sí? ¿Aló? ¿Alguien tiene abierto el, el micrófono? Bueno, el lento es sereno, cuidadoso, receptivo, silencioso, intuitivo, pausado, paciente y reflexivo. Y desde allí, ¿verdad? Pues muchas situaciones son de esa lentitud, necesarias en esa lentitud. No podemos hacer psicoterapia si no hay un tempo psíquico, un tempo que es de un tempo de lentitud, tanto en el paciente como en el terapeuta, ¿verdad? El tiempo del duelo, el tiempo de la tristeza, el tiempo del toro, del toreo, ese silencio, el tiempo de ese silencio, el tiempo de el momento entre vida y muerte. Esos son tiempos lentos, serenos, receptivos, necesarios. En la serenidad conseguimos un equilibrio donde se conserva un estado de lentitud interior para los mejores resultados con el tiempo justo y la velocidad apropiada. El sosiego y la quietud son indispensables para que el psicoterapeuta logre sentir su propio cuerpo. La doctora María Mora nos dice, la paciencia es lo contrario de las prisas, del estrés, del ritmo de la vida acelerado, repleto de actividades donde uno no tiene tiempo para entrar en contacto con los sentimientos y pensamientos o para indagar sobre las propias emociones. La paciencia es una virtud de signo femenino que abre la puerta a un mundo interior que está pidiendo ser habitado más conscientemente por nosotros. Milan Kundera tiene una novela donde habla de la lentitud. Nos dice cosas como esta: cuando las cosas suceden con tal rapidez, nadie puede estar seguro de nada en absoluto, ni siquiera de sí mismo. Hay otro autor, Carol Honoré, que también tiene un elogio de la lentitud. Hay que conseguir un equilibrio entre rapidez y lentitud. Y actualmente, el filósofo coreano Byung-Chul Han, en uno de sus libros, En el aroma del tiempo, tiene un ensayo, es un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse. En el capítulo denominado Cristal de tiempo aromático, Han nos relata que la temporalidad narrativa de Proust, que tiene pues el libro que ustedes conocen clásico, En busca del tiempo perdido, puede definirse como una reacción a una época de prisas. El mundo se sofoca. La época de las prisas para Proust es la del ferrocarril, que según él mata cualquier contemplación, por supuesto. La crítica de Proust se puede aplicar a cualquier época cinematográfica en la que la realidad se descompone en una veloz sucesión de imágenes. Su estrategia temporal frente a esta época de prisa
consiste en ayudar a que el tiempo recupere la duración, que él llama el aroma. La búsqueda del tiempo perdido de Proust es una reacción ante la progresiva destemporalización que lo disocia. La búsqueda del tiempo perdido es una reacción ante la progresiva destemporalización que lo disocia. El yo se descompone en una sucesión de momentos. De este modo, pierde cualquier continuidad, cualquier permanencia. El hombre que fui ya no existe, soy otro. Proust nos dice que la crisis de la época se experimenta como una crisis de identidad. Hoy podemos hablar de una disociación como crisis de identidad. Esa prisa nos disocia. No nos detenemos en pensar quién soy, dónde estoy. La experiencia de la novela es el aroma. Nos refiere una alquimia del tiempo, vincula las sensaciones y los recuerdos en un cristal temporal despojado tanto del presente como del pasado. El autor habla de un cristal aromático, un cristal de las horas silenciosas, sonoras, fragantes y limpias. Este vaso lleno de perfumes es un lugar extratemporal, donde no sucede nada y nada está sometido a una disociación temporal. Presupone que la existencia es histórica, que uno tiene una trayectoria. El suyo es el aroma de la permanencia. Es interesante que el embriagador aroma del tiempo se despliega en el aroma real. Está claro que el sentido del olfato es un órgano del recuerdo y del despertar. Se activa la experiencia táctil, acústica y visual. Pero el recuerdo desatado por el olor y el sabor, en este caso del té que describe Han, emana un aroma del tiempo especialmente intenso. Esos olores y gustos ponen los fundamentos para los recuerdos y los primeros recuerdos. Un único aroma es capaz de revivir un universo de la infancia ya dado por perdido, el edificio enorme del recuerdo. El gusto y el olfato sobreviven a la muerte de las personas. Son islas de duración en el caudaloso curso del tiempo. Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, somos más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca. El olor y el gusto perduran mucho más y recuerdan, aguardan y esperan. Y a mí me pareció importantísimo, porque cuando nos está hablando de que estos dos sentidos, el olfato y el gusto, nos dan una línea histórica de nuestra vida, ¿verdad? Y les voy a poner ahora unos ejemplos. Pero ¿qué hace el coronavirus? Nos ataca estos dos sentidos. ¿Y qué es lo que ocurre entonces en ese momento? Que nos hace anhistóricos. Perdemos en ese momento, estamos como muertos porque no tenemos el recuerdo de nuestra vida. Eso para que reflexionemos. Yo recuerdo, hace unos años, llevo un sueño a mi analista, X está pasando, y en el momento pues que esa situación está ocurriendo, en el sueño yo huelo, tengo la sensación olfativa de el olor de mi bulto de cuero, de tercer grado. Era la primera vez que lo tenía de cuero.
ese recuerdo hizo conectar con lo que estaba pasando en el sueño, que nos dio pues, ¿no? una información importantísima. Ese recuerdo tenía toda una historia, aunque está en otra línea de recuerdo, pero el recuerdo estaba, ¿sí? Mm, los recuerdos pueden ser agradables o desagradables, ¿sí? Eh, Mi papá era médico, eh, tuvimos que mudarnos al litoral central de Caracas, por una remodelación de la casa. Mi papá utilizaba, pues, para salir de la casa siempre una colonia. Bueno, para mí el recuerdo de esa colonia, que era además una lavanda inglesa, Yardley, eso no existe ahora, me imagino yo, pero el recuerdo de esa colonia, de ese diario oler a ese padre, teniendo la relación que sea, pero todos los días, él y yo, porque yo era la mayor, veníamos del litoral central, Tanaguarena, para Caracas, él a su trabajo, yo a mi escuela, y en la noche nos devolvíamos. Y en ese trayecto, que él además manejaba lento, eh, él que no quería perder su inglés de su posgrado que había hecho en los Estados Unidos, ponía un canal que a mí me perturbaba porque era todo el tiempo hablando en un idioma que yo no conocía. Entonces el olor de la lavanda maravillosa también tiene ese recuerdo, bueno, negativo, difícil, bueno, del inglés. Bueno, eh, esto es importante, el gusto y el olfato sobreviven a la muerte de las personas, yo estoy hablando ahorita de mi padre, son islas de duración en el caudaloso curso del tiempo. Pero cuando nada subsiste, ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han derrumbado las cosas, somos más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y más fieles que nunca. El olor y el gusto perduran mucho más y recuerdan, aguardan y esperan. El aroma está cargado de historia. El olfato es icónico, así nos destaca McLuhan. El aroma impregnado de imágenes e historias devuelve la estabilidad a un yo amenazado por la disociación, dándole marco en una identidad donde hay aroma, hay recogimiento. El aroma es lento, no se adecua a la velocidad ni a la prisa. La época de las prisas no tienen aroma. La vida en su capa más profunda presenta una tupida red urdida con sucesos relacionados que teje sin cesar. Todas las cosas están entrelazadas, que hasta la más diminuta se comunica con una totalidad, pero la época de la prisa no tiene tiempo para profundizar en la percepción. Gracias. Bueno, ahí te lo dejo. Por ahí está ya escribiendo Nora en el chat. Recuerden que para el grupo, para el espacio de preguntas y amplificaciones lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Abajo, en donde está el icono de participantes, ustedes le dan clic y después de toda la lista de participantes está para poder levantar la mano. O si no, pueden escribir en el chat, quiero participar, y en el orden en el que vayan apareciendo, yo les voy dando el turno de la palabra. Yo no sé, Nora, si tú quieres un poco amplificar lo que escribiste en el chat para empezar luego a darle el orden a las personas que están ya levantando la mano. Adelante entonces, Nora. Adelante. Bueno, estoy sumamente movilizada, incluso abrumada porque muy bueno, muy profundo, muy movilizador. Cuando comencé a leer sobre Epimeteo, que como les dije al principio, ni me acordaba quién era Epimeteo, ya Magali me explicó por qué no me acordaba. Me
o sea, lo que me prendió y es lo que creo que me tiene prendida en toda la exposición, es que, o sea, hablando de las funciones de Jung, creo que, o sea, yo soy lenta, yo soy muy lenta, y he aprendido con el tiempo que soy lenta porque mi función predominante no es pensamiento, sino feeling. Y claro, soy lenta porque como la función social predominante es pensamiento, yo creía que yo pensaba y entonces pensaba de manera inadecuada, ¿no? Pero bueno, el tiempo y los años me han hecho conocerme un poquito mejor. Pero en fin, cuando hablaron de Epimeteo, me parece que se refieren al olvido y a la lentitud en sus expresiones titánicas. Mientras que en la parte en que hablas de memoria y olvido, me parece que es como, bueno, es la parte equilibrada, ¿no? Y me pregunto si todo esto de la velocidad tiene que ver, tiene alguna relación con esto de las funciones junguianas, porque yo pienso que la función pensamiento es acelerada, mientras que la función sentimiento o feeling es más bien lenta porque requiere tiempo la valoración. No sé si me pueden profundizar un poquito en eso. Mira, yo no creo que tengan una relación directa, o sea, no necesariamente los lentos tienen que ser feeling o los rápidos tienen que ser pensamiento, o sea, puede haber pensamientos lentos y además es necesario muchas veces que haya un pensamiento lento, sereno, etcétera, para algunas situaciones. Es decir, tiene las características de tipo pensamiento, pero con una velocidad distinta. O sea, lo epimeteico es arquetipal, puede estar en cualquiera de las funciones, y no, yo no diría que hay funciones lentas y funciones rápidas, pues, ¿no? Cualquiera de ellas puede, dependiendo pues de una actividad, etcétera, ¿no? Yo creo que un torero pues está en plena expresión de su feeling, ¿verdad? Hay una conexión vida-muerte en ese momento y de una lentitud impresionante. O sea que yo no lo relacionaría de esa manera. O sea, tiene que ver más con el tiempo de Kairos, pues. Sí, esa lentitud, pero cuando hemos hablado también de tempo, el tempo psíquico, ¿verdad? Uh-huh. Ahí estamos hablando de no el cronológico, por supuesto, ¿no? Exacto. Sino ese tempo necesario para un acercamiento, para una interpretación, etcétera, ¿no? Ok, bueno, buenísimo. De verdad que quiero el contenido, quiero el video porque quiero ver esto otra vez. Está muy bueno. Vale. Gracias, Nora. Tiene la palabra ahorita José Luis. Adelante, José Luis. David, muchísimas gracias. Saludos al grupo Psicopompo, pero muy especialmente a Magali, como siempre. Como dijo Nora, mueve demasiadas cosas, Magali, y me lanzo con algunos comentarios e ideas de lo que moviste. Primero, hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que fue Nobel de Economía, y lo cuento por una anécdota. Una persona con la que trabajé, solíamos hablar, recién la conocí, y pasaban unos 3, 4 segundos mientras terminaba de asimilar lo que se había dicho y luego respondía. La reacción inicial es: no le gustó lo que dije, le molestó. Uno no piensa que la otra persona piensa más despacio para responder. Conmigo no hubo ningún problema. Luego tuvo otra jefa que pensaba que era una falta de respeto porque sentía que había en ese silencio que pasaba entre ese pensar rápido y ese pensar despacio, ese tempo que transcurría,
seguramente era una falta de respeto. Me imagino que en su sombra estaba moviendo muchas cosas. Pero Magali, lo que más moviste en mi caso personal es el tema del olvido. Está la famosa frase de Borges que dice que no somos más que el olvido que seremos, que la retomó un gran escritor colombiano, Héctor Abad Fasolinice, para un libro maravilloso que además es película de Fernando Trueba, está en Netflix, más que recomendada, basada en una historia real en Colombia, muy dolorosa, como suelen ser las historias nuestras en Colombia. Y esa frase de Borges me fascina, ¿no? El olvido que seremos. Pero al mismo tiempo hay otro hecho, y es que coincide esta charla con que estamos en la fiesta o en la celebración del Día de Muertos en México. Y es la forma de que la muerte no nos condene al olvido una vez pasemos al espacio de la muerte, sino que se utiliza este espacio todos los años para recordar y traer del olvido a esas personas y a esos seres, tal y como tú mencionabas ahora, que me parece también muy interesante cómo una cultura como la mexicana tiene ese elemento de volver a traer al espacio anualmente a esas personas que aparentemente se fueron. Y creo que hay una película de Disney muy famosa sobre este tema que precisamente juega con estos elementos y que sería interesantísimo de pronto hacerle otra sesión de cineclub como la que haces con David para que podamos retomar todos esos elementos. Sería bastante grato. Pero quiero además hacer otra acotación y ahora que haces referencia al tema del Holocausto, en la trilogía de Auschwitz de Primo Levi hay un pasaje que a mí me impactó muchísimo. Está comentando él cómo ya en los momentos finales en que ya los nazis se han ido, todavía no han llegado los rusos, no hay nada que comer, está lleno de nieve y de muchísimo frío. Narra él cómo en la barraca en donde estaban había un niño que él nos explica muy bien cómo llegó ahí, que no hablaba, debía tener un trauma psicológico muy fuerte, tirado en una cama, solo se quejaba, y Primo Levi hace una descripción de 2 párrafos de quién era, cómo era, y termina diciendo, el niño muere, dice, pero al menos que quede la constancia para que este niño no pase al olvido, ¿no? Al menos quedó en un libro el recuerdo de que ese ser humano existió, y seguramente no sucedió lo mismo con los 6 millones de judíos y los 3 millones de personas más que murieron en este tipo de temas. Y por último, Magali, y tal vez sería por ahí la pregunta, el maestro García Márquez en 100 años de soledad habla de la peste del olvido, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Le llega la peste del olvido a Macondo y a todo el mundo se le olvida absolutamente todo. Y parece que se reconstruyera, y ahí yo no sé si estamos hablando de un inconsciente colectivo o de un consciente colectivo. Es como si el mismo pueblo estuviera volviendo a reconstruir su historia y su inconsciente colectivo, porque deciden ponerle nombre a las cosas y las marcaban con un letrero para que a nadie se le fuera a olvidar, y de ahí es que retoman todo este elemento. Te lo pregunto simplemente porque sería, si esa puede ser una interpretación, algo maravilloso de cómo un pueblo decide reconstruir, después de que se había olvidado todo, reconstruir su inconsciente colectivo. No sé, dejo ahí, Magali, pero de nuevo, como ves, me mueves demasiadas cosas. Muchas gracias. Bueno, realmente el olvido, o sea, vamos a reconstruir nuestras vidas. Tú lo dijiste bien en la película que mencionaste mexicana, se llama Coco, y o sea, la película es la búsqueda de un personaje que había sido rechazado por la familia, ¿verdad? Y olvidado, y se había recortado incluso la foto, y cuando aparecía la foto, que es una de las características que hay pues en ese Día de Muertos, en los altares, hasta que no se pudo conseguir a ese personaje, no se reconstruyó, que es lo que tú estás preguntando. Ahí, en esa línea de olvido hay que hacer una reconstrucción en este caso, la vida familiar. Cuando tú dices inconsciente colectivo, pare usted de contar. Yo no me atrevería, porque el inconsciente colectivo, bueno, mira, estamos hablando de la historia de la humanidad.
Pero bueno, hay quienes le echan para adelante las carretas, ¿no? Y bueno, pero sí, en cualquier línea de vida, esos olvidos personales, esos olvidos familiares, o sea, van teniendo importancia el recuperarlo. Como decíamos antes en la lectura, el olvido es muerte. Mientras estamos en olvido, ese olvido es muerte. Entonces la reconstrucción trae justamente el poder llenar esos huecos de olvido con lo que realmente, bueno, con lo que ocurrió. Y que en ese ocurrir hubo un elemento emocional importante que es el que hay que trabajar. Porque por algo yo corté la foto. ¿Sí? Gracias, José Luis. Magali tiene un trabajo sobre esa película, de hecho, sobre Sí. Coco. Ella presentó ese trabajo en la Universidad Complutense de Madrid hace un par de años. Adelante, Parce, tiene la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias, Maga, como siempre. Mira, frente a este titán, como tú bien dices, que está muy en la sombra, que no nos gusta, como que es muy fácil identificarnos con Prometeo, pero Epimeteo es algo como que no queremos ver en nosotros. A mí se me ocurría preguntarte, ¿a qué dioses podríamos recurrir para que nos echen una manito a manejar eso tan difícil, ¿no? Y tan como negado y en la oscuridad que lo tenemos, en la sombra? Tengo como algunos en mente. O quizás la respuesta es simplemente que eso hay que transitarlo y estar atento a ello, nada más, y no pensar que algún Dios nos va a auxiliar a conectar con esos aspectos que son como tan rechazados, ¿no? Pero me pareció súper importante porque nos podemos perder si nos dejamos tomar por eso tan titánico, ¿no? Y después la canción, me acordé también que dice, a mí se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida. A mí que nada se me olvida. Sí. En el momento que me vino la canción, se me olvidó que a mí nada se me olvida. A ver. Por eso nada más puse se me olvidó que te olvidé. Está bueno. Cuéntame, sí. Mira, no sé. En una primera instancia podríamos definir que Hermes te conecta con los espacios, ¿no? Sí. Y por supuesto con lo psíquico que trae Hermes, incluso como psicoterapeuta, pero como conector. Porque una de las cosas que tiene lo epimeteico en nosotros es que perdemos conexiones. Claro, te desconecta. Yo pensé en Hermes justamente por eso, ¿no? Sí. O sea que cuando tú preguntas qué dioses nos podrían echar una mano. Podrían echar una mano si aparecen. Porque la otra cosa es que aparezca, ¿no? Sí. No tiene por qué no aparecer Hermes, porque Hermes no significa que es que está corriendo. Claro. Sino que Hermes aparece en los momentos necesarios en la vida para, bueno, tales y cuales conexiones, ¿no? El otro que también ayudaría en todo esto es Apolo. ¿Sí? Por su parte, pues, de estructura. De estructura. Claro. Los dioses de estructura, pues como Zeus, Atenea, Apolo, son dioses que necesitaría lo epimeteico para organizarse, estructurarse, etc. ¿Sí? Yo pensé también en Eros, que nos podría ayudar por el tema de conexión por conector, exactamente. Y no sé, como el tema con el detalle, ¿no? Porque siento que lo epimeteico se pierde, no ve el detalle y por eso es como esa cosa de lo imprevisto, ¿no? Sí. Ahora, Eros también lo puede desviar de su posible, por ejemplo, una de las cosas que ocurrió con la caja es que él se enamoró de la Pandora. Entonces tuvo una ilusión allí y ese enamoramiento no le permitió ver. Oye, mira, Prometeo me dijo que cuidado con cualquier regalito que mandaba hacer. Sí, no le paró. ¿Sí? Porque cuando estamos enamorados también estamos, conectadísimos, por un lado, y por otro lado, desconectados del mundo y de ti, como sigue la canción. Sí, hay mucho descuido.
Está bien, muchas gracias, Maga, de verdad, excelente, excelente, y yo estoy de acuerdo, quiero la grabación también, para verla varias veces y tomar apuntes. No, no quise tomar apuntes porque estaba realmente, no me quería perder nada, entonces no quería, me puse cero epimeteica. Gracias, gracias. Gracias, Parce. Tiene la palabra Isabel. Adelante, Isabel. Gracias. Bueno, mira, yo lo único que puedo decir como reacción es anonadamiento. Eso fue lo primero que me vino a la cabeza cuando dijiste gracias. Porque tú sabes que yo siempre he admirado es a Prometeo. Lo prometeico, tú sabes, el que desafió a Zeus, robó el fuego, dio la cultura. Siempre lo he admirado. Y esto ha sido una epifanía de Epimeteo. Epimeteo era así como el opuesto. Tú sabes, ahí está el que está del otro lado, el opuesto, la sombra del hermano, es como el preterido, ¿no? Y esto ha sido toda una revelación, porque lo que me revela es que yo tengo más de Epimeteo que del propio Prometeo, ¿no? Sí. Eso de la lentitud, yo siempre he sido como desfasada, ¿no? Yo digo, yo reacciono es después, y en la casa yo era así como que, bueno, apúrate, la más lenta, la que estaba detrás de todo era yo. Entonces para mí ha sido una revelación, de verdad, yo estoy así que es tanta información, tanto que se ha develado, que me dejó patitiesa, para decirlo en esos términos, ¿no? Y ¿sabes qué me encantó? El recuerdo de tu padre, porque me puso en sintonía con el recuerdo de mi propio padre. Los aromas son una de las cosas que más te conecta con recuerdos. Y cuando tú dices lo del perfume, pero además lo del programa de radio, porque es que mi papá voy a hacer una voz muy viril, la de aquel locutor que hablaba en inglés, y eso fue como dije, eso estaba en mi disco duro, estaba creo que en archivo muerto y salió. Entonces, claro, te conectas mucho más con eso de que los recuerdos también te traen, te permiten la vida, te permiten estar en conexión con cosas que están pasadas y que te hace un ser histórico. Exactamente. Entonces esa necesidad, yo por ejemplo ahorita viviendo lejos de Venezuela, me ha venido ese afloramiento de cosas que te conectan con el pasado y que quieres asirlo, no quieres que se pierda. Ha sido muy interesante para mí, de verdad que te lo agradezco muchísimo porque ha hecho, tú sabes, como clic, ha sido un detonante. Te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias, de verdad. Y yo como los demás también quiero la grabación. Bueno, y lo felicito por lo de YouTube. Me parece fantástico que tengan también, que estén montando los programas en YouTube, los seminarios en YouTube, y es una forma de difusión que es muy valiosa y muy importante. Lo compartiré. Felicitaciones. Gracias, Magali, 1.000.000. Esa es la idea, compartir para atraer más gente también. No sé si quieres amplificar algo de lo que dijo Isabel, tía. No, lo que dijo me parece que está dicho, pues, el aroma del seminario, sí. Okay. Profe Taberna tenía la mano levantada, pero la bajó. ¿Quiere participar? Le tocaba a usted el turno de palabra. Adelante. Bueno, quería agradecerle a la profesora la excelente exposición. Yo mi ámbito es más la parte mitológica y la parte literaria, y aunque ya comentaron algo, en el caso de Epimeteo, evidentemente la falta de atención, ¿no? La falta de atención que hoy en día es uno de los temas más recurrentes. ¿En qué sentido? En el sentido en que muchos cometemos tantos errores por falta de atención y por la ignorancia a las que nos conduce la falta de atención, ¿no? Y creo que la dispersión que tenemos hoy en día, la dispersión al estar atentos a tantos medios, a tantas cosas, a tanta información, prácticamente nos enloquece. Y si en un momento lo que estaba en boga era la multitarea, hoy en día nos damos cuenta de cuán perniciosa ha sido esa multitarea, ¿no? Y en cuanto... entonces, la atención me parece que es tremendo. En el caso de Epimeteo, o sea, si uno reflexiona sobre esto,
atraviesa toda la vida, toda nuestra vida, ¿no? Y nos conduce a tantos otros errores. Y en cuanto a lo del olvido, me hizo recordar, profesora, a Aquiles. Aquiles prefiere morir joven y no tener una vida larga, tranquila y morir en paz. ¿Pero para qué? Para no ser olvidado, para no ser olvidado, para ser recordado siempre. Y Alejandro Magno, que adoraba y que vivía con su Iliada bajo la almohada, según dicen, también lleva una vida de, digamos, de velocidad, de locura, pero precisamente en busca también de esa gloria de no ser olvidado, ¿no? Eso era lo que quería decir. Muchísimas gracias, profesora. Y bueno, justamente en los héroes, que la gloria es importante para no ser olvidados. La muerte es una de estas posibilidades. Lo otro son los monumentos, no solamente los monumentos funerarios, sino los monumentos en general, siempre nos están dando el recuerdo de la situación, ¿no? Bueno, la batalla tal, la batalla cual, o lo que fuese, ¿no? Entonces, por supuesto, la muerte del héroe tiene que ver con esto. No olvidarlos. Gracias. Gracias, profe. Tiene la palabra Susana Gascue. Adelante, Susana. Gracias. Ok, aquí estoy. Bueno, Magali, o sea, tú siempre me has cambiado la vida. Desde hace 30 años, cuando me enseñaste que la mamá perfecta no existe. Gracias, porque me cambiaste la vida. Y con este seminario me la estás cambiando otra vez. Porque nos estás ayudando a aceptar nuestra humanidad, a dejar de tratar en este mundo narcisista en que vivimos, esto nos humaniza. Y sí, yo me anoto también quiero la grabación, porque este seminario es digno de oírlo para siempre y en los próximos años. Esto es algo para coleccionarlo y recordarnos nuestra humanidad. Gracias. Maravilloso. Y bueno, quería compartir con el grupo el caso de mis padres. Mi papá murió de 90 años y mi mamá de 91. Y ellos tuvieron un divorcio terrible, donde, bueno, olvídate de los cuentos, hablando de las memorias, el olvido, ¿no? Pasaron muchos años, ya en su vejez, tuve la oportunidad de que se comunicaran a través del teléfono, del celular. Y descubrí algo que me impactó, y fue que con la edad olvidaron su conflicto. Uno pasa toda la vida con ese reconcomio de lo que me hicieron, de lo que no me hicieron, de lo que me dijeron, de lo que no me dijeron. Y si la vida es buena con nosotros y nos permite vivir lo suficiente, nos olvidamos de todo, de todo. Por eso, para mí, este seminario ha sido wow. Un antes y un después. Y bueno, lo que quería era compartir la historia de mis padres, pues que nos aferramos tanto a nuestros recuerdos y que la vida misma nos enseña que con la edad todo se olvida. Todo, hasta los pecados más terribles se olvidan. Gracias. Esos pecados son los primeros que olvidamos. Vale. Gracias, Susana. Bueno, en honor al tiempo, vamos a solamente dejar las dos participaciones que quedan pendientes y vamos cerrando. Está bien fuerte el chat de mensajes, de agradecimientos, de que ha sido un seminario bastante movilizador. Y nada, le diré a la tía que les pase a los inscritos entonces el video, porque al parecer todos lo quieren, ¿no? Tiene la palabra ahorita Nelly. Adelante, Nelly.
Gracias, David. Bueno, mira, o sea, primero me uno a lo que ya han dicho, Maga. Quedé así, no sé, abrumada. Cada párrafo casi que abría el micrófono para decir que volvieras a leerlo. Obviamente no podía estar en eso, pero cada vez que terminaba un párrafo me provocara decir, vuélvelo a leer. O sea, yo decía, bueno, hoy estoy epimeteica, lentísima, ¿no? Como que era demasiado para irlo. Y por supuesto que hay que volver a ver este video varias veces. Y bueno, pensaba en esto cuando nombraste lo del yoga speed, que no sabía nada de este tipo de yoga, yo que practico yoga, pero es interesante con la práctica de yoga porque, por ejemplo, uno puede estar en la práctica de yoga y hacer una práctica, bueno, sí, como uno se imagina que es el yoga, o un yoga más lento, más pausado, y terminar en la famosa postura de Shavasana, que es la postura del muerto, del cadáver, que es estar ahí quieto. Y uno puede estar quieto pero sin mover una pestaña, que me ha pasado en ocasiones, por supuesto, pero el pensamiento a millón, acelerada, o sea, cero lentitud en el pensamiento, ¿no? Sino no poder dejar de que vengan imágenes o pensar. Entonces, por un lado, es interesante ver que también en disciplinas o en momentos que uno cree que está muy sosegado, muy lento o hasta muy reflexivo, no lo está, ¿sí? No lo está. Ese por fuera parecer, pero por dentro no está, con respecto a la experiencia del yoga, ¿no? También cuando la profesora Taberna habla de Aquiles y que prefiere, para no ser olvidado, morir joven, pero ser alguien que pasa a la historia, pero también recordé en esto lo que tú decías del balance, que es importante, ¿verdad? Que hay momentos en que necesitamos la lentitud, que es necesaria, pero hay momentos en que también necesitamos la rapidez, la velocidad, actuar rápido, que en algunos seminarios tú lo has dicho, o sea, si tú eres médico, tienes que salvar un paciente, no te puedes poner a reflexionar, tienes que actuar rápido y saber qué vas a hacer, por ejemplo. Yo también pensaba que bueno, eso fue la primera decisión de Aquiles, pero cuando Odiseo baja al inframundo, y con las personajes que conversa, también habla con Aquiles, y Aquiles entonces ahí le dice que, bueno, que preferiría entonces la vida que tú sabes, más sosegada, estar en una casa como él, o sea, que también hasta Aquiles, que en un primer momento quiso esto de que no lo olvidaran, ya estando en el inframundo, ya cambió de parecer, ¿no? Se me vino por esto del balance que tenemos que tener, que me parece interesante. Y había escrito algo del resentimiento, y entonces otra persona lo trajo a colación con lo de los padres, que pensaba yo que, bueno, la persona resentida, entonces la dificultad que tiene para olvidar, porque si tú estás con ese resentimiento es porque no olvidas, ¿no? Que es terrible, entonces no funciona el olvido ahí. Te quedas ahí recordando, y por supuesto entonces resentido y resentido. Y bueno, pues por supuesto que quiero la grabación. Gracias. Sí. Es interesante lo que dices del resentimiento, porque justamente el resentido necesita una y otra vez repetir la emoción, ¿no? que es el resentimiento, pues la rabia, la venganza, etcétera, ¿no? O sea, no permite que haya movimiento, que es lo que tú estás hablando de balances entre la prisa y la lentitud, que por supuesto tiene que haber un balance. Ese médico que tú estás comentando, que no puede ser lento, necesita también un momento de reflexión y de lentitud para saber lo que va a hacer. Es decir, son siempre elementos donde están los opuestos, y la idea es que haya balance, pues, ¿no? Sí, bien. Y bueno, Aquiles primero es el héroe, y como héroe lo que acaba de hacer y tal, bueno, yo lo que quiero es la gloria por siempre, la única manera es, o sea, que me recuerden esto, ¿no? Después, bueno, echa para atrás, bueno, lo que me perdí, ¿ok? Pero lo primero es esa cuestión heroica, ¿sí? Yo voy con todos los hierros, no me importa más nada, ¿no? Sí. Que tiene que ver también entonces, ahora que tú dices eso, claro, con nuestras edades, ¿no? Ya pensando en esto, que hay, por supuesto hay edades en las que uno está
rápido, veloz y todo, y hay otras edades en las que ya uno empieza a enlentecer y a reflexionar también, ¿no? Claro. Y en el Hades, donde se lo consigue luego, pues no está ese movimiento, no hay tiempo, pues, ¿no? Gracias, Bien. Nelly. Bueno, es que hay muchos comentarios interesantes. Hay una pregunta de Nora que dice, ¿qué pasa con el perdón? Si ese es el olvido judio-cristiano, tía. Bueno, mira, habría que ver, Nora, cómo es ese perdón, ¿no? Muchas veces ese perdón es intelectual, yo te perdono, pero la parte emocional quedó como puesta de lado, ¿no? Cuando está puesta de lado, hay siempre el recuerdo de lo que me hicieron, por lo cual tuve que perdonar, pero tengo que perdonar por algo externo a mí, y queda guardado en un cofre esa situación, pues, que llevó a darte un perdón, ¿no? O sea, hay que ver bien qué es cuál es el perdón, qué es lo perdonable, ¿no? Sí, a eso me refiero, que es la interpretación judio-cristiana del olvido, pues que es siempre la vaina media, pues. Y fíjate que son Y frases. es la depresión profunda, pues la depresión profunda requiere, o sea, también va precedida o requiere del olvido, ¿no? Para poder reconstruir. Es otra cosa. El perdón es más, o sea, ¿cómo te digo? Es algo más intelectual, yo lo veo más intelectual, ¿no? Que una reconstrucción, ya estamos hablando de una emocionalidad que lleva a una captación de otros elementos que te lleva a proceso de transformación, etcétera.